conoces y sabes que cada uno necesitamos, Padre Santo. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que sea usted ministrando las vidas, Padre Santo, a través de su santa palabra, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos y vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 10, verso 27. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. Y yo las conozco, dijo Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Hasta ahí vamos a leer. Y pueden sentarse. Vemos, ¿verdad?, que esta palabra linda nos habla, Jesús hablando en este pasaje. Estamos viviendo los últimos tiempos donde el Evangelio está siendo anunciado por todos los medios, tal como lo dice la palabra en el libro de Daniel, que en los últimos días la ciencia sería aumentada, la sabiduría se iba a engrandecer en la mente de los hombres. Pero una cosa sabemos, que la palabra del Señor dice que los misterios de Dios lo hizo que los sabios no lo entendieran, para que nosotros, dice, los pequeñitos, pudiésemos entender el misterio de la gran salvación que Él nos ha dado. Amén. Y así sucesivamente el Evangelio está siendo predicado en los parques, en la televisión, pero también se ha levantado muchas sectas parecidas al Evangelio. Recuerdo yo cuando recién había recibido a Cristo como mi Salvador, que en ese tiempo se levantó el carismatismo y yo podía mirar cómo grupos se levantaban en las calles, en los parques, y empezaban a cantar coros de los mismos que cantaba la iglesia evangélica. Cuando uno es nuevo, uno dice, ¿qué pasó aquí? Pues, unos hermanos, los nuevos, ¿verdad? Unos hermanos están cantando, vámonos. Y yo escuchaba cómo muchos de los nuevos, y entre ellos estaba yo, sí, vamos, porque era cantos de Dios, y nos acercábamos. Pero al escuchar ya el grupo nos dábamos cuenta que ellos cantaban, tocaban panderos, hablaban de Cristo, pero a la vez hablaban de María. Este grupo carismático se decía en aquel tiempo que era la secta apóstata, que apostataba de la fe, y que eran cristianos, más no eran cristianos, eran católicos. Y por eso qué importante es conocer la palabra y saber quién es Dios, como lo hemos aprendido a través de la palabra.
Y así, en ese tiempo solo escuchaba yo de ese grupo, pero ahora en estos días es increíble cómo se ha metido a la falsa doctrina imitando como que son cristianos. Amén. Amén. Ese es el cuidado que debemos de tener nosotros como hijos de Dios, a poder aprender bien la palabra. Y como en esta noche yo traigo un tema que dice aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Ese va a ser mi tema. Aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Amén. Muchos se van por caminos equivocados porque nunca pusieron atención y nunca aprendieron a escuchar verdaderamente cómo es que Dios habla a su vida. Como decía el pastor, aún en nuestro tiempo, como que dice el mexicano, las personas andan despistadas. En otras palabras, distraídas, y no ponemos atención a lo que el hermano o hermana nos está hablando. Somos bien distraídos. Amén. Como lo que él decía fue una distracción, que no escuchó bien la persona y dio el mensaje equivocado, ¿verdad? Eso pasa porque no ponemos atención. Y cuanto más en las cosas del Señor. Imagínense que cometemos errores en la vida real, secular, dando falsos mensajes por haber escuchado mal. Por haber escuchado mal, mi esposo le dio el pésame a este pobre hombre y la señora todavía está viva. Qué pena, porque en el momento que mi esposo supo que estaba viva, él se sintió incómodo, se sintió mal. Pero el Señor, como estaba con su dolor y su congoja, no se dio cuenta, gracias a Dios. No se dio cuenta. Pero eso pasa porque somos distraídos. Yo creo que como hijos de Dios debemos de andar en novedad de vida y siempre cuerdos, siempre sobrios, como dice la palabra, para saber escuchar lo que nos están diciendo. Amén. Por eso Jesús a sus discípulos les enseñaba la palabra, y como hemos leído aquí, el Señor Jesús instruyó a sus discípulos, les enseñó, y por eso Él estaba 100% seguro que el que le había recibido en su corazón, el que le seguía, era una oveja que conocía al Maestro. Conocía al Maestro y conocía la voz de Jesús. Y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros conocemos al Señor y Él nos conoce a nosotros. Amén. Amén. Y dice la palabra, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esos somos nosotros, ¿verdad? Como aquellos discípulos seguían a Jesús. Amén. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué privilegio, hermano. Amén. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fíjese bien, ¿en las manos de quién estamos? Estamos en las manos de Cristo. Amén. Estamos en las manos del Padre. ¿Quién nos arrebatará? Nadie. Aunque el enemigo nos quiera arrancar ahí, apartarnos, no puede. Porque el Padre, dice Jesús, es mayor que todos. Es nuestro hacedor. Y así que nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego aclara Jesús, yo y el Padre uno somos. Amén. Así es. Esa es una aclaración que Jesús hace en su palabra para que entendamos. Porque a veces hay tanta confusión que dice, pero ¿por qué tienen 3 dioses? Pero son 3 dioses en uno.
y hay que explicar muy bien la Trinidad de Dios, cómo es que ellos son uno solo y cómo es que cada uno tiene su propio trabajo. Amén. Amén. Y entonces dice, el Padre perdona nuestros pecados. Y primeramente se dio la ley para el pueblo de Israel, pero la practicaron por mucho tiempo y no pudieron cumplirla, porque a cada rato estaban pecando y a cada rato tenían que matar un animalito. Entonces el Padre vio la necesidad de que necesitaba la humanidad un Salvador. Así que tenemos el privilegio y el favor de nuestro Padre Celestial, que envió a su único Hijo para que viniera a morir en la cruz para salvarnos. Amén. Aleluya. Para que en vez de estar derramando tanta sangre de animales, ahora la sangre del Hijo de Dios inocente se derramó en la cruz del Calvario por causa de mi pecado y del pecado de la humanidad. Amén. Amén. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos envió a Jesucristo, su Hijo único. Amén. El Salvador de nuestras almas. Ahora, nuestro Padre Celestial nos aclara que Él es uno porque Él es mayor que todos, dijo Jesús. Ahora Jesús espera que nosotros seamos cautelosos, seamos cuidadosos para saberle escuchar a Él. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Ahora, ¿cómo es que Dios nos habla? ¿Cómo puede usted saber que Dios le habla? Ahora vemos que mucha gente anda hablando diciendo que Dios le dijo y que Dios le dijo y mensajes. Qué cuidado debemos de tener, amén. Amén. Siempre existieron los profetas de Dios, siempre. Ahora, en Mateo 2:13 vamos a leer. Le voy a pedir que lea Mateo 2:13. Lo que le quiero decir es que el Señor quiere que aprendamos a escuchar su voz. Amén. Ya el Señor Jesús aclara en su palabra que somos ovejas de su prado. Amén. Y como somos las ovejas de Cristo, conocemos su voz. Aleluya, qué lindo. Él nos habla a través de su palabra. Qué lindo, qué lindo. Cuando usted abre la Biblia, Jesús o el Padre le están hablando a usted y me están hablando a mí. Amén. Así habla el Señor. Mateo 2:13, ¿lo tiene? Amén. Desde el tiempo de la antigüedad, el Señor hablaba a los hombres. Se le apareció a Moisés, se le apareció a muchos. Y aquí vamos a ver a cuántos y cómo se les apareció a unos. Mateo 2:13, 14 y 15. ¿Lo tiene? Amén. Amén. Dice, después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. A José aquí. En un sueño. Le habló en un sueño. Y esto que vemos acá en el pasaje de cómo aprender a escuchar la voz, cuidadosos para escuchar la voz de Dios, escuchando la voz de Dios y a la misma vez va de la mano la obediencia. Amén. Amén.
La obediencia de los hijos de Dios tiene que estar de la mano con escuchar la voz de Dios. Porque el Señor puede hablar y usted y yo no obedecerle. Y ahí ya estamos mal. Amén. Ahora, entonces, él dice, un ángel del Señor apareció en sueños a José. ¿Le habló Dios a José? Era un ángel. El ángel, le habló el ángel y el ángel. Ajá, pero era mensaje del cielo. Amén. Porque Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros. Amén. Ahora dice, levántate y toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El Señor sabía que querían matar a Jesús. Amén. Entonces vemos la protección divina del Señor para su hijo. Amén. Lo cuida. Él sabe que lo van a ir a matar, entonces se le aparece el ángel y en sueño le habla a José y le dice, levántate y vete. En ese mismo tiempo, cuando Dios cuidó la vida del Mesías o de Jesús, también vemos que Moisés fue protegido por Dios también. Porque en el tiempo que Jesús tenía esa edad, estaban buscando al niño y el rey dio una orden que mataran a todos los recién nacidos y dio tiempo calculando a aquel rey de que entre esos que iban a matar, mataran al Mesías. Amén. Pero Dios, que es tan bello, tuvo cuidado de Moisés, porque a este hombre Dios lo usó también. Amén. 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 Y ahí vemos la protección de Dios con Moisés cuando aquella madre y María, su hija, calefatearon una canasta, metieron al niño y lo dejaron ir en el río. Amén. Pero Dios cuidó a su hijo. Así también Dios cuidó a Jesús. Y así Dios ha cuidado a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Aleluya. A cada uno de nosotros el Señor nos ha cuidado. Así que Dios protegió la vida de Jesús. Amén. Lo guardó. Pero Jesús era un niño y no podía defenderse por él mismo en ese tiempo. Por eso el ángel se le apareció a José para darle el mensaje. Así que no nos preocupemos cuando dice muchas madres, cuando por alguna razón se van lejos o van a morir por alguna enfermedad, están con aquella preocupación. ¿Qué va a ser de mis hijos? ¿Qué va a ser? Pero porque no conocen a Dios. Pero cuando conocemos al Señor, ya sabemos que si partimos con el Señor y tenemos bebés o lo que sea, Dios nos va a cuidar. No debemos preocuparnos por eso. Pero humanamente nos preocupamos. Amén. Pero el Señor cuida de los niños, el Señor cuida de todos. Él tiene cuidado del anciano, porque cuando el hombre llega a la edad de ancianidad, los tratan muy mal en los asilos. Yo trabajé por muchos años y me daba cuenta, eran personas millonarias, tenían quien los cuidara, pero yo decía, con tanto dinero y tenían que sufrir, porque eran ancianos y necesitaban la ayuda de otros. Y los que los cuidan, hay gente linda que se presta para dar amor a la gente y hay otros que no. En los hospitales, yo sé que la hermana Mitilena también trata con personas. Hay enfermeras, tratan muy mal a los pacientes, y hay otras enfermeras tan lindas que hacen sentir al enfermo bien. Amén. Así es. Lo tratan bien y el enfermo se siente agradecido, se siente bien. Pero triste cuando la persona está amargada sin Cristo, no los trata bien. Pero Dios cuida del anciano, Dios tiene cuidado de la viuda, Dios tiene cuidado del huérfano, tiene cuidado de todos. Es el Dios todopoderoso en el que hemos creído.
Un Dios que tiene cuidado de sus hijos, amén. Amén. Así que el Señor cuidó de Moisés, cuidó de Jesús, porque estaban en la edad que necesitaban quien los protegiera. Ahora, vamos a ver, ahí el Señor habló por sueño a Josué. Ahora vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 3 y versículo 4. Primera de Samuel, capítulo 3. Amén. Amén. Ahí vamos a ver de qué manera Dios habló también a este joven. Capítulo 3, verso 4. Amén. Y dice así: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Los que han leído la vida de Samuel saben de que era hijo de una mujer que era estéril, amén. No sé si ustedes han leído ese pasaje. Bueno, y Ana oraba delante de Jehová pidiendo que Dios le diera un niño, y Dios le concedió a este niño. Pero Ana había hecho una promesa: si tú me das un niño, yo te lo voy a amamantar, y cuando ya él esté de edad, yo lo traigo a la casa del Señor y te lo voy a dejar, Señor, para que te sirva, para que viva en tu casa. Y aquella mujer cumplió su palabra. Dios le concedió su petición, le respondió, le dio al niño, que era Samuel. Ana lo cuidó a todo el tiempo que estaba amamantándolo, pero ya cuando el niño creció, ella lo llevó al templo donde lo había pedido a Jehová, y allí lo dejó y se fue a su casa. Y esta mujer venía con el esposo a ver, cada año venían a ver ese niño. Fíjese, cada año venían a ver a Samuel. Y Samuel creció, y cuando en ese tiempo Elí era el sacerdote del tabernáculo. Y dice acá el verso 4: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Ajá. Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Samuel era un jovencito muy obediente, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Pero vemos la obediencia de Samuel. Escucha la voz que le dice: Samuel. Y él piensa que es el sacerdote Elí el que lo está llamando. Y corre con el sacerdote, porque ahí vivía él. Y Elí no lo llamaba. Y esta era la voz de Dios. Amén, amén. Qué lindo. Mire usted cuando no conocemos la voz de Dios. Dice, me hablaron y no sabemos quién fue. Pero cuando ya conocemos al Señor, cuando ya conocemos su palabra que ha sido revelada a nosotros, podemos percibir la voz de Dios. Amén. Y esto es aprendido. Porque dice acá que la palabra todavía no le había sido revelada a Samuel. Amén. Y Samuel no conocía la voz de Jehová. Por eso él corría al sacerdote. Pero vemos aquí, y Jehová volvió a llamar. ¿Cuántas veces le llamó? 3. 3 veces. 4 cuando ya se sí. En el verso 7 dice que no había conocido la voz. El verso 8
Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Ya eran 3 veces que él escuchaba su nombre, mas no conocía la voz y no sabía quién le llamaba. Él pensaba que era el sacerdote. Pero aquel hombre ya estaba anciano. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Miren qué importante que usted y yo sepamos su palabra, para que cuando Dios llame a alguien y venga a usted, usted le pueda enseñar a través de la palabra si es Dios el que lo está llamando. Amén. Somos maestros en el Señor, amén, Amén. porque Él nos ha dado su palabra. Amén. Así que nosotros somos los que debemos atender a las almas nuevas y cualquier pregunta poder ayudarles, como este hombre hacía con Samuel. Amén. El sacerdote entendió que Jehová llamaba al joven, porque Dios es bello. Amén. Cuando él ve que aquel siervo ya está envejeciendo, dice: ya se le acabaron los días y voy a levantar al joven. Amén. Y él era el que estaba ahí en la casa. Y ahora dice Jehová, pues cuando ya le llamó, viene Elí, se da cuenta que Dios está llamando al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. La experiencia de aquel anciano que conocía la voz de Dios. Y le dijo que se acostara. Samuel fue, se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces. Ya era la 4ª vez. Pero ahora el joven ya le habían enseñado qué debía de hacer. Se había levantado este joven 3 veces a atender la voz del sacerdote, según él. Pero cuando ya le explican lo que debe de hacer, él se acuesta y la 4ª vez escucha la voz. Ahora el joven ya sabe que no es Elí. Y dice Samuel entonces, Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Ya él estaba más atento. No es el sacerdote Elí el que me está llamando. Entonces, ¿quién me está llamando? Pero ahora, como está enseñado, dice: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Santo Padre. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Es el mensaje que Dios le está dando a aquel jovencito que apenas empezaba a conocer y a escuchar la voz de Dios. Y él está muy atento. Se queda acostado. Yo me imagino que ese joven se levantaba temprano, pero ese día se tuvo que quedar ahí. Y me acordaba yo cuando estaba adorando al Rey y podía escuchar lo que pasaba alrededor, y yo no me podía levantar. Y yo digo: oh, qué bonito, ¿verdad? Amén. Así estaba Samuel, acostado, y como Dios le estaba hablando, él estaba muy atento. Amén. Aleluya. Porque dijo: habla, porque tu siervo oye. Muy atento. Amén. Y cuando este jovencito recibió el mensaje del Señor, dice que se quedó ahí hasta la mañana. Se quedó hasta la mañana en el verso 15. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, porque esto es lo que él hacía, cuidaba el templo de Dios. Abría las ventanas y bueno, todo lo que había para hacer en el templo del Señor. Y luego dice: el mensaje no era muy agradable,
pero él era un jovencito que conocía a su amo, al que lo guiaba. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque no era buen mensaje, era un mensaje de exhortación que le daban a este joven. Pero aquí lo importante es que no habiendo conocido la voz de Jehová, ahora Samuel aprende a escuchar la voz de Dios. Y aquí pudiésemos decir al escuchar esta voz, Samuel, Samuel, es una voz audible, amén. Literalmente audible. Amén. Gloria a Dios. Pregunto yo, en esta noche hay alguien al que ha escuchado la voz audible del Señor. Amén. Bendito sea el Señor, porque esto son ocasiones especiales. Ajá. Amén. Dios nos habla a todos por su palabra. De muchos nos habla por sueños. Vemos que a José le habló por sueños. Y él habla, pero en esta ocasión era voz audible. Y qué linda la voz de Dios. Si usted no lo ha experimentado, cualquier momento va a escuchar la voz de Dios. Oh, gloria a tu nombre. Y usted en esta noche, yo sé que está aprendiendo para que cuando Dios le hable, usted va a conocer que es Dios. Amén. Y se va a quedar quieto para escuchar lo que Él le quiere decir. La voz de Dios es una voz tan amorosa que solo una palabra, Él no le habla mucho, una palabra le dice y usted entendió que Dios le habló. Amén. Amén. Esta es la voz audible del Señor. Yo tuve el privilegio de escucharla una vez. Una vez escuché la voz. Y ahora me habla el Señor, pero ya no con voz audible, sino a través de su palabra. Amén. Él habla cuando Él quiere hablar en voz audible. Así que si un día le toca a los nuevos, recíbanla, pongan atención y que no les dé miedo. Amén. Amén. Sí. Este jovencito, fíjese, se levantó 3 veces porque él no sabía. Pero ahora ya sabemos. Cuando usted escuche, no siempre le va a decir su nombre. No, depende de lo que Dios le quiera hablar. Y así va a ser. Le puede hacer una pregunta, le puede dar una orden. De muchas maneras Dios le puede hablar, dependiendo la comunión que usted tenga con el Señor. Señor. Amén. Así Aleluya. Dios le va a hablar. Porque si no hay comunión, pues ¿cómo? Aunque Dios en su grande misericordia, si no hay comunión, sí también habla con voz audible, pero para exhortar. Amén. Ahora vemos aquí que Dios habló por voz audible, conociendo o aprendiendo a escuchar la voz de Dios. A José le habló por sueño a través de un ángel. Amén. A Samuel lo llama con voz audible, porque ahí le está haciendo Dios a Samuel un llamado, porque va a ser el que va a continuar ahí. Amén. Amén. Y ahora vamos a Hechos capítulo 10 y vamos a ver otra manera como Dios habla. Bendito sea el Señor. Bien. Hechos capítulo 10. Vamos a ver ahí una conversación. Amén. Y dice así, vamos a leerlo antifonalmente para que lo podamos entender porque es largo. Bendito el Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio.
Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido. De que la gloria es para Dios. Antes de que aquella gente caiga postrada, levántalo y dile: no, la gloria es de Dios. Esto es lo que hizo Pedro. Amén. Le dice: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y habló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán, miren lo que dice Pedro, fíjense lo que él pensaba. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Qué lindo, ¿verdad? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo Cornelio: tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de Dios. Y le cuenta la historia que le dijo que enviara, ¿verdad? Envía pues a Jope a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Aleluya, amén. 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia. Qué lindo, miren, ya había preparado el terreno. Lo que Dios te ha mandado. Qué hermoso es el Señor. Por eso Él dice: mías son las almas. Amén. Amén. Ya estaba preparado aquel campo con almas. Y le dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, mire lo que dice Pedro: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en tierra de Galilea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Bendito sea el Señor. Entonces aquí vemos que Pedro comprende pues que el Señor lo ha mandado a llamar para que vaya a predicar de Jesucristo. Pedro y los discípulos, aquellos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en el aposento alto, ellos estaban todos juntitos, pero dice que les llegó persecución. Muchas veces nos llega persecución para que salgamos de la cueva. ¿No queremos hablar de Cristo? El Señor pone persecución para que salgamos, y hay que salir, porque a veces hay conflictos, porque Dios quiere que esparcirnos a que demos la palabra. Amén. Estos hombres y mujeres predicaban el evangelio de Jesucristo, pero tenían en su mente que solo a los judíos, y dice que ellos iban predicando por el camino y miraban extranjeros, pero no les hablaban de Cristo, solo le hablaban a los judíos.
Pero cuando Pedro tuvo esta experiencia, se dio cuenta que el mensaje no era solo para ellos, sino que este mensaje era para el extranjero, para los gentiles y para todos. Esto lo entendió Pedro. Así que también nosotros, cuando hablemos de Cristo, no importa la raza, no importa el color, no importa la denominación, cualquiera que sea, un tratado se le da. Amén. Para que pueda esta persona conocer a Cristo. Amén. Amén, amén. Y esto es lo que Dios hace. Entonces vemos cómo trabajó Dios aquí y cómo habló Dios a estos hombres. Lo hemos leído. ¿Cómo le habló Dios a Cornelio? A través de un ángel. A través de un ángel. Él dice, se me presentó un personaje, dice, con vestido resplandeciente. Amén. El ángel del Señor hablando a Cornelio. ¿Y cuándo lo hizo? ¿Cuando dormía o cuando oraba? Dormían. Cuando oraba. Cuando ayunaba y oraba. Ajá. Miren que ahorita es el tiempo de la Semana Santa y muchos no están comiendo carne allá afuera y muchos están ayunando. ¿Quién sabe? Señor, salva las almas. Dice el pastor, trae de 20 millas, de 10 millas. Señor, salva las almas. Y usted y yo no sabemos si Dios está tocando a un católico que está en ayuno. Amén. Y le vaya, véala y benecer. No entiende lo que mira, no entiende lo que escucha. Y lo mande el Señor a la de benecer. Amén. O lo mande a su casa, que es usted el vecino y sabe que es cristiano. Así que le puede llegar esa alma. Y es de aprovechar el tiempo. Amén. Es de dar el mensaje. Y así Dios habló a Cornelio. Dios estaba interesado en la salvación de este hombre y de toda la gente que este hombre iba a traer. Porque eran muchas almas. ¿Y cómo Dios le habla al siervo de Dios que ha sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Cómo Dios lo lleva para que suba a la azotea? Dice que tenía hambre, pero él se fue a la azotea. Ahora veamos de qué manera Dios le habló a Pedro. A través de una visión. Una visión, digamos. Le mostró una visión. Dice que él tenía tanta hambre, Que se sentía quizás cansado. Usted cuando, ¿verdad que cuando hay hambre y cansancio, el cuerpo se relaja? Y dice que entró como en un éxtasis. Entonces no estaba tan dormido. Él solo pestañó y empezó a ver la visión de Dios. Bendito es el Señor, aleluya. Empezó a ver la visión que Dios le daba. Y cuando escucha la voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Mire qué Dios tan hermoso que dijo, Pedrito tiene hambre, pero le mostró, dice, cuadrúpedos, le mostró reptiles, todo lo que él no comía. Amén. Porque ellos no comían, los judíos, y aún todavía los judíos que están bajo la ley, ellos todavía no comen un animal que no sea el que debe de ser. Entonces él empieza a ver la visión y las visiones muchas veces no las entendemos tan pronto, pero debemos de entenderlas. Amén. Por eso es importante estar conectados con la palabra y cómo conocer la voz de Dios. Amén. Pedro no entiende por qué le pone esa clase de animales inmundos para él. Y Dios le dice, Pedro, mata, come pues. Y Pedro le dice, no, Señor. Y se niega a comer. Lo que pasa era que esa visión Dios le estaba hablando que debía de llevar el mensaje a extranjeros, a gentiles. Porque ahora empezaba ya el tiempo de gracia. Amén. Donde la ley ya había sido cumplida por Jesucristo. Ahora el evangelio se daba para toda la humanidad. Amén. Qué lindo es Dios. Y así que entonces
Dios habló a Cornelio a través del personaje con vestido resplandeciente, que era un ángel. Le habló cuando estaba ayunando y orando, estaba despierto. Fíjese, y se le apareció enfrente, le habló. De esa manera Dios habla. Amén. Y así también a Pedro le habló, porque Pedro no estaba orando. Si se fija, él no estaba orando. Él estaba cansado, con hambre, y nomás pestañó tantito y empezó a ver, ¿verdad? A otros, ahí el Señor le mostró la visión y envió hombres para que se fuera con ellos. Pero en otras ocasiones entran en el éxtasis, ven la visión y son llevados por el Espíritu al lugar que Dios quiere llevarlos. Amén. Qué lindo. A muchos los lleva. Ajá, como a Felipe. Él fue llevado en el Espíritu. Dios es bello. Así habla Dios, hermanos. Es importante entonces conocer la voz de Dios. Amén. Usted debe de saberlo para que cuando el Señor le hable, usted va a saber el mensaje de Cristo a su vida. Amén. Aleluya. Y esto es lo que dice Hechos, la vida de Cornelio. Y luego vemos, ya vamos a terminar, Hebreos 13:7. Vamos a leerlo. Aleluya, aleluya, aleluya. Amén. Ajá. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y dice: los pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Y luego nos dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Entonces vemos ahí, acordados de los pastores. ¿Por qué habla de los pastores? Porque es el que siempre está al frente del pueblo, enseñando la palabra de Dios. Amén. Enseñándonos, y dice que veamos si era pues un buen siervo, fiel al Señor. Imitémosle. Amén. Pablo dijo que él imitaba a Jesucristo, pero estaba él tan seguro de la vida de convicción que él vivía, que decía: imitadme a mí como yo a Cristo. Él podía expresar eso, ¿verdad? Imitadme a mí como yo a Cristo. Entonces vemos Dios hablando. A Felipe le habló y lo llevó a enseñar la palabra, el libro de Isaías, porque el etíope iba en el carro y no entendía lo que iba leyendo. Amén, amén. Y aquel hombre estaba en la ciudad, y por un alma que iba por el desierto, el Señor tomó a Felipe de la ciudad y se lo llevó al desierto. Amén, aleluya, qué lindo. Y aquel hombre fue llevado en el Espíritu. Fíjense, esto es maravilloso. Así que nuestro Dios es más poderoso que el enemigo, porque dice que el enemigo Siempre, amén. también dice que se convierte en animal y que no sé qué, y que cuando ya están en las dimensiones del enemigo. Pero el Señor es más poderoso que él. Amén, aleluya. Más poderoso. Así que ¿por qué tenerle miedo? Que entró un hombre acá que el enemigo lo trajo, pues que Jehová lo reprenda, porque el que tenemos aquí es más poderoso. Amén. Amén. Él también nos lleva en el Espíritu a donde Él quiere. Amén, amén. Y nos lleva a trabajar.
nos lleva a hacer lo que Él quiere que hagamos. Amén. Así que nuestro Dios es el Todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo puede. Señor. Entonces miramos aquí el Señor hablando a nuestras vidas a través de sueños, a través de visiones y a través de voz audible. Así es como Dios habla. Amén. Aleluya. Y a través de su palabra. Y vamos, Juan 5:39, ¿qué dice? Para terminar, solo tenemos unos 2 textos más. Juan, Amén. que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tenemos dudas? Escudriñemos la palabra. Amén. Aquí está toda la verdad. ¿Tiene dudas? Lea la palabra del Señor para que Dios le hable. Escudriñar las escrituras, porque en ella está la vida eterna. Amén. Amén. Así que no hay pierde, como dice que mucha gente anda hablando, oh, estoy muy confundido, ya no sé en qué creer, dice de un Dios, del otro. Aquí no hay equivocación. Amén. Escudriña la palabra y serás sabio. Amén. Aquí está la sabiduría. Para terminar, Hebreos capítulo 3. Ya, estamos pronto. Amén. Hebreos capítulo 3, verso 7. Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Así anda mucha gente, hermanos. Y no han conocido mis caminos. ¿Y cuántos años había andado el pueblo de Israel? 40 años en el desierto caminando con Dios. Hebreos 3, del 7. Por eso dice que no endurezcamos nuestro corazón para no provocar a Dios. Dice que nuestros padres le probaron, y sí le probaron. Todo lo que les daba al Señor, queremos agua, le daba agua. Queremos carne, no, pero queremos pan, les dieron pan. Se cansaron del maná, ahora querían carne. Y así sucesivamente probaron a nuestro Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Jesucristo, nosotros la iglesia, cuántas veces queremos probar a Dios? Y esto no le agrada a nuestro Dios, porque Él es la vida. Él nos ha enseñado a través de su palabra, pero a veces no le entendemos. Amén. Amén. Por eso pidámosle al Señor la sabiduría, que nos dé conocimiento de su palabra para poderle conocer. Amén. Porque imagínense, Dios nos habla, como bueno, decía nuestra hermana la otra vez, le dijo el Señor, abre la puerta, y hermana, le costó entender que debía abrir la puerta. ¿Ve así? Le costó, porque somos tardos para entender, dice la palabra. Y el Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Amén. Ayúdanos a conocer tu voz, porque así vamos a agradar a nuestro Padre. Porque el Señor se disgustó con la generación que anduvo con Él por 40 años. Y dice, andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Aún andando con Él, no habían conocido los caminos de Dios. Dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y eso es lo que pasa. Tanto caminar con el Señor, y no es posible que cuando lleguemos al final de la vida no nos vayamos con Él. Tanto. Qué triste.
Qué triste que habiendo caminado con Dios, terminemos quedándonos. Eso es una tristeza. Por eso, mis hermanos, usted no se fije, como decía el pastor, las sillas están vacías. ¿Qué importa? Usted está aquí, eso es lo importante. El camino es estrecho. Ajá. Usted se esforzó para estar aquí y la victoria es nuestra. Amén. Nuestros hermanos no están aquí, muchos porque no pueden, otros porque pueden y no quieren, y de muchas maneras. Así que la salvación es individual. Amén. Gocémonos, alegrémonos con todas las sillas vacías, que Dios tocará las vidas. Amén. Oremos más al Señor para que Dios se revele por visiones. Como le digo, Señor, revélate a mi hermana cuando no quiere escuchar, no quiere entender. Y bueno, mi oración es, Padre, revélate, Padre. Amén. Hazle conocer, hazle saber, Señor. Porque solamente Dios cambia el corazón de la gente. Amén. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Hay gente que tiene tantos años, como decía el pastor, y solo viene en el día del año nuevo. Nos da gozo. Nos gozamos de mirarlos y abrazarlos, porque es el único día que los miramos. Y no los volvemos a ver. Santo. Dios tenga misericordia de ellos Amén. y de nosotros, porque la palabra dice: el que esté firme, mire y no caiga. Ujú. El que está en el Espíritu, mire y no caiga, porque a todos se les llega también, como decía el apóstol, sea andar en el Espíritu y sea andar en la carne. Amén. Y qué horrible es andar en la carne. Amén. Y yo creo que en la vida, en la trayectoria cristiana, podemos conocer lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Amén. Una belleza andar en el Espíritu, Amén. porque andar en la carne es lo más horrible que puede existir. Amén. Pero nunca nos apartemos del Señor, Amén. jamás, ni por pruebas ni por nada. Amén. Atribulados podemos estar, pero no derrotados, Amén. porque el que va delante de nosotros es victorioso. Amén. Él es la vida, Él es el pastor de los pastores, como decía la lectura del principio, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén. Y me siguen. Amén. ¿Mm? Así que el Señor nos habla por su palabra. Antes hablaba por los profetas, aún todavía hay profetas, pero hay que saber discernir. Amén. Amén. Hay que saber discernir, porque hay mucho falso profeta. ¿Y sabe por qué hay falsos profetas? Porque un día Dios los utilizó y lamentablemente en el momento que Dios los utilizó estaban consagrados, pero después se descuidaron, se desviaron, siguen en el camino, pero se descuidaron de la oración, se desviaron, y ahora el enemigo se aprovecha de la situación. Yo tuve una experiencia hace muchos años